Gloria al Señor. ¿Cuánto lo tenemos? Primer libro de Samuel, capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículos 6 al 8. Vamos a leer en esta hermosa tarde. Aleluya. Ya lo tenemos. Lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos moradores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Hagamos una oración. Jesús amado, te damos gracias por esta palabra maravillosa que hemos leído. Tú, Señor, que eres fiel, eres grande y maravilloso, y cada una de las palabras escritas en este libro vienen para animarnos, para fortalecernos. Tu palabra nunca, oh Dios mío, viene para desanimarnos, para destruirnos, sino para edificarnos, Señor eterno. Y en esta hora, primeramente te pido que hables a mi vida, a mi corazón y a la vida de todos los que estamos aquí reunidos, como los que están a través de las redes sociales. Señor, en este momento llena nuestra alma, nuestro corazón, Señor Jesús, y que podamos atesorar esta palabra con toda el alma, con gozo, con alegría, con ese fuego del Espíritu Santo. Señor, te lo pido en este momento, que seamos oidores, hacedores de tu palabra, Señor. Muchas gracias. En este momento te pedimos, Señor, que reprendas todo cansancio físico, Padre, y espiritual de mis hermanos y hermanas, y que podamos deleitarnos escuchando tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse bendiciendo el nombre del Señor Jesús. Vamos a meditar en unas palabras. ¿A quién buscamos cuando andamos en amargura? Esa es una palabra. ¿A quién buscamos cuando andamos en amargura? Pero del corazón, ¿verdad? Hermanos, esta es una palabra que vamos a meditar en esta hora, y para mí hay un gran ejemplo en esta lectura, que es David. Ustedes han escuchado, hermano, esta historia de David muy grande, comenzando de un jovencito, el cual era un pastor de ovejas. Hermanos, se llegó a convertir, hermanos, como el ungido de Dios. Dios le ungió, hermanos, para ser rey de Israel. Es alguien que le cortó la cabeza a un enemigo de Israel llamado Goliat. Un joven, hermanos, el cual Dios lo usó en grandes batallas. Hermanos, pues fue un hombre también que quizás no nos podemos comparar nosotros muchas veces, porque era un hombre que cuando le fallaba a Dios, no le importaba el que dirán, no le importaba lo que la gente pensara. Él se evocaba y buscaba al Dios de los cielos en perdón. Él se humillaba delante del Dios de los cielos, y llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos quieren ser conforme al corazón de Dios? Amén. Ese es un privilegio, hermanos, tener un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios? Un corazón de Dios amoroso, compasivo, misericordioso, un Dios lleno de amor sobre todas las cosas. Hermano, ese es el Dios que tenemos. Así, David también fue un gran pastor, hermano, el cual Dios reconoció su trabajo, su labor. Pero en esta oportunidad comencemos hablando y hablemos de los errores. Hablar de errores no mucho nos gusta, porque muchas veces nosotros creemos que no nos equivocamos, que no cometemos errores, que nosotros somos perfectos y estamos completos. Pero aquí encontramos, hermanos, en la vida secular, de que todos en la vida cometemos errores. Muchos se equivocan en un trabajo. Alguien que sea un contador se puede equivocar y tiene que volver a hacer el trabajo aún ya imprimido. Muchos se equivocan, hermanos, cuando se van a casar y se equivocan de esposa. Muchas veces, hermanos, eligen la que no es correcto. Muchas veces nos equivocamos en todas las áreas, hermanos, aún hasta cuando nosotros criamos a nuestros
nuestros hijos, muchas veces nos podemos equivocar, hermano, pero hay alguien que no se equivocó, hermanos, en formarnos a nosotros, y ese es nuestro Señor Jesucristo, el que lo dio todo en la cruz del Calvario, y no fue un error, sino un privilegio para cada uno de nosotros. Hermanos, muchos jóvenes se han equivocado, hermanos, con el volante y han agarrado rienda suelta, y muchos por equivocación o por error, hermanos, están en el hospital, en el cementerio, en la cárcel, hermanos, pero todos han cometido ciertos errores, unos más que otros. Y muchas veces hay jóvenes, hermanos, que también cometen errores y le echan culpa a los padres. Y hay padres que le echan culpa a otro. Y hay personas que le echan la culpa al otro y al otro. Pero todos, hermanos, estamos involucrados en cometer errores. Y eso, hermanos, no lo podemos descartar. Cierta vez dijeron unas personas allá, bueno, dijo, ¿y por qué Dios no destruye a todos los malos para que no hayan errores? Entonces salió una niña tan pequeña y dijo, algunos 6 quedaríamos en el mundo, dijo. O sea que para ella no había nadie perfecto que no tuviera error, todos teníamos error. Pero a lo que quiero llegar es, hermanos, que cuando nosotros cometemos un error, es necesario primeramente reconocer que nos hemos equivocado. Reconocer que cometimos un error y aprender de los errores. Yo no sé si usted ha aprendido de los errores, pero yo he aprendido de muchos errores que he cometido. Yo aprendo de los errores que cometo. Y por eso que los viejitos decían antiguamente de que las experiencias entran por el pellejo, decían. Una palabra que decía, las experiencias entran por el pellejo, hay que pasar las consecuencias, decía, para poder aprender. Pero yo le digo en esta hora, que si tenemos a Jesús en el corazón, y si tenemos un libro en la que es la palabra de Dios, no deberíamos nosotros de equivocarnos tanto, sino deberíamos de consultar la palabra de Dios, y decirle que Él nos guíe cada día, amén. Y esto es, hermanos, cuando hablamos de un error, hermano, es una equivocación, es un fallo, es una falta, un desacierto, un equivoco, algo que muchas veces no lo podemos revertir, hermanos. Es un concepto equivocado al juicio falso que puede haber en cada uno de nosotros. Es una acción desacertada, hermano, o equivocada que nosotros cometemos. Es cosa hecha errante, hermanos, que completamente, hermanos, no tiene solución según los hombres. Pero hay errores, hermanos, que a muchos les ha costado la vida, les ha costado un costo muy caro, hermano, y este es el ejemplo de David. Lo que vamos a ver, si usted ha leído los capítulos anteriores, usted ve el contexto de esta enseñanza. David cometió un error aquí, y no vamos a hablar de los otros errores que cometió, ¿verdad? Muchos errores, que no se fue a la guerra, ya después, ¿verdad? Y se quedó descansando en su casa, y allá estaban peleando todos, y luego codició a la mujer de Uría, se la llevó, lo mandó a matar. Hermano, ese es otro error, es muy grande y grave que cometió. Pero en esta oportunidad, todavía, hermanos, un joven, hermanos, el cual andaba huyendo de Saúl. Porque cuando él fue elegido como rey y fue ungido como rey, hermanos, este joven, hermanos, que le dio muerte, hermanos, a Goliat, la gente lo alababa, la gente gritaba y decían, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, y era una gran fiesta la que había. Hermano, a consecuencia de eso, dice que Saúl cada día procuraba matarlo, buscaba para matarlo, y David andaba huyendo, todo el tiempo andaba huyendo. Y a él lo acompañaban 600 hombres. Y ese andaba, David entraba, salía, se iba por el monte, y también Saúl lo buscaba para matarlo. Pero cierta vez dice que se cansó David de andar huyendo. Y allá en el capítulo 28, hermanos, encontramos cuando él dijo, pues yo voy a evitar que me ande buscando Saúl para matarme y así librarme, y me voy a ir y voy a huir a la tierra de los filisteos. Los filisteos eran enemigos de Israel, pero él se va a huir a una tierra de ellos. Hermanos, allá, aquí cuando encontramos él, hermanos, que llega a ese lugar, David dice que se hizo como un loco.
Una historia. Se hizo como un loco. Incluso hacía que se le saliera la saliva por la boca para demostrarle a los filisteos que estaba loco, pues falto en la mente, este es un loco. Pero de esa manera él se filtró con ellos, hermanos, y llegó donde estaba el rey Aquís, que era el rey de los filisteos, y en ese lugar él se hospedó. Allí le dejó una tierra. Hermanos, aquí te vas a establecer con tus hombres, con tus mujeres, porque esos 600 hombres cargaban a sus mujeres, cargaban a sus hijos. David cargaba a sus 2 mujeres, porque ya cargaba también a Abigail, la que había sido mujer de Nabal. Hermanos, ya andaba con él también. Esas mujeres las cargaba, hermano. Pero cuando él estaba en ese lugar, hermanos, que le habían dado, que era el lugar de Siclat, hermanos, dice que los filisteos iban a ir a hacer guerra al pueblo de Israel. Y acuérdese, allí andaba David. David era un israelita, hermanos, era del pueblo de Dios, pero andaba con los filisteos. Y cuando iban a ir a hacer una guerra, hermanos, dice que David con los 600 hombres dejaron a su familia, a su gente en Siclat, lo dejaron en ese valle que les habían dado, y él se va donde estaban los demás filisteos, donde iban a salir a pelear, hermanos, donde iban a ir a reunirse para la guerra, hermanos. Y cuando él está, hermanos, junto con todos los filisteos, los hombres de guerra, empezaron los príncipes de los filisteos empezaron a contarlo, a ver los grupos que había. Iban viendo, aquí está el primer batallón, aquí está el segundo grupo, aquí está el otro grupo, y más atrás se van dando cuenta que ya iba también David con su gente, con 600 hombres. Iba David con sus hombres, y dijeron los príncipes: ¿y este hebreo qué está haciendo aquí? Pues aquí lo he traído. Aquís le dijo, que era el rey de los filisteos. Y este Aquís, hermano, era alguien que había contratado a David para que lo anduviera cuidando hasta la muerte. O sea que David era el guardaespaldas de él lo cuidaba, hermano. Pero los príncipes no permitieron que David y sus hombres, hermano, fueran a la guerra. ¿Por qué? Porque era un judío, era un israelita. Y ellos dijeron: no, dijo, este es israelita, él va a pelear con nosotros, a hacerle guerra a ellos, pero ya estando allá, él se va a rebelar contra nosotros, dijeron. Y ya no, él mismo nos va a atacar a nosotros, o sea que nos va a traicionar. Y de hecho, pues me imagino que podía haber sido así, porque era del pueblo de Dios. Pero hermano, alguien podía filtrarse como lo hacía Sansón, hermanos, con los filisteos, pero era para atacarlo. Y como alguien que tiene a Jesús en el corazón, también defiende a los suyos, ¿sí o no? ¿O no se defienden ustedes unos con otros? Nos defendemos unos con otros. Así es el pueblo de Dios. Así es el pueblo de Dios, hermano. Y él ahí andaba y no permitieron. Entonces vienen ellos y se tienen que regresar a Siclat, donde habían dejado a sus mujeres y a sus hijos. ¿Cuál es el error que cometió David? Resulta que cuando ellos regresan, hallaron la ciudad prendida en ceniza. Había fuego, lo habían quemado. Y a las mujeres de ellos, a sus hijos, incluso las 2 mujeres de David, también se las habían llevado cautivas. No les habían hecho daño, dice la Biblia, pero se las habían llevado cautivas y estaban, hermanos, en tierra. Los que habían llegado a atacar eran de Abimelech. Esos eran enemigos de los judíos, y ellos lo habían atacado y se lo habían llevado. Entonces dice que cuando llegaron allá, había destruido todo, se habían llevado todo el botín, se habían llevado todo lo que tenían. Entonces vemos aquí el texto, versículo 6 que leímos: y David se angustió mucho. ¿Por qué se angustió David? Al ver, hermanos, lo que había pasado. David no se angustió porque habían quemado todas las casas, porque se habían llegado las mujeres, porque se habían llevado sus hijos. No era la angustia tanto de él, sino que la angustia de él era tan fuerte, tan grande, de ver de que aquellos 600 hombres que él cargaba, que eran su mano derecha, que andaban con él, que lo defendían, que se cuidaban unos con otros, allí estaban contra él y querían apedrear a David.
O sea que lo querían, los hombres que él cargaba, lo querían apedrear. ¿Por qué? Porque era culpa de él, hermanos, que hubiese pasado ese desastre en su pueblo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenía que haber hecho David? Lo que David hubiera hecho, según yo, no sé usted, pero lo que David hubiera hecho es: me voy a llevar unos 400 hombres y 200 que se queden cuidando aquí la ciudad, que se cuiden nuestras mujeres, que cuiden nuestros hijos. Pero él no dejó a ninguno cuidando, sino que se lo llevó a todos y quedaron solas las mujeres y sus hijos. Entonces todo esto le causó dolor a David cuando ellos, hermanos, deseaban apedrearlo, querían sacarlo, lo querían matar porque tú eres el culpable, y le echaban todas las culpas. No podían ellos, hermanos, reconvenirlo, no podían perdonar un error que había cometido. Esto es lo que sucedía en ese tiempo. Y dice aquí: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Y esto es lo que sucede en nuestros tiempos, si usted se da cuenta. En muchas sectas religiosas en el mundo, que si alguien falló, lo que hace es empezar a apedrearlo la gente. Si alguien le tiró una piedra, todos se ponen de acuerdo y empiezan a apedrear. Sí, que este es aquí, que este es allá, que este cometió esto, que este se equivocó, que este hizo esto daño, que este mató, que esto destruyó. Hermanos, se ponen en contra, hermanos. Pero cuando alguien se pone de esa forma, dice que estaba en amargura de corazón. Sé que había dolor, había odio, había rencor, hermano, y eso no lo puede sacar nadie, sino solamente el Dios de los cielos. A Él debemos de buscarlo, ¿verdad, hermano? ¿Sí o no? Y veamos el ejemplo. Pues todo el pueblo estaba en amargura del alma. Lo que yo le mencionaba, el tema: ¿a quién buscamos cuando andamos en amargura de corazón? ¿A quién buscamos nosotros cuando estamos en problemas? Cuando estamos en angustia, cuando sentimos dolor, cuando las cosas están saliendo mal, cuando todos nos atacan y todos nos empujan y todos nos destruyen, nosotros, en vez de buscar al Dios de los cielos, buscamos el lugar equivocado. Buscamos muchas veces a las personas, hermanos, que nos aconsejen, o vamos a derramar lágrimas allí, hermanos, a dar lástima muchas veces, en vez de buscar al Dios de los cielos. Amén. Y esto es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Por ese pueblo en amargura del alma, cada uno estaba así por sus hijos y por sus hijas. Pero vea lo que dice David. Más David, ¿cuántos alaban a Dios? Más David se fortaleció. Más David se fortaleció. Los demás estaban en amargura de corazón. Los demás estaban queriéndolo apedrear. Los demás estaban decaídos. David también se sentía decaído, porque también le habían destruido, hermanos, sus cosas. Se habían llevado sus mujeres, sus hijos. También él se sentía decaído. Pero sentirlo decaído no significa que nos vamos a tirar al suelo, sino que debemos de tirarnos al suelo para buscar al Dios de los cielos. Amén. Pero David se fortaleció. Pero no crea que se fortaleció así nada más. Se fortaleció en Jehová. Amén. Se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Qué significa? Que cuando usted esté pasando problemas, cuando usted se sienta que ya no puede continuar, cuando usted sienta que la prueba le ha llegado, ¿en quién debemos de fortalecernos? En Dios. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Si Él dijo: búscame a mí, yo no te voy a dejar. ¿Por qué no lo buscamos a Él? Busquémoslo a Él. Él es el que ha de ayudarnos, el que ha de sacarnos siempre en victoria. Aquí encontramos nosotros cómo David empieza a fortalecerse en su Dios. Y dijo David, versículo 7, al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. ¿Qué es el efod? En ese tiempo era una tela de lino, la cual se la ponían los sacerdotes, y especialmente el sumo sacerdote. Ellos se ponían esa tela de lino. ¿Y qué significa el lino?
El lino fino, ¿qué significa el lino fino? Son las acciones justas de los santos. Esa es pureza, esa es bendición, esa es fe, esa es confianza en el Dios de los cielos. Entonces acérquenme el efod, aquella tela de lino. Pero él la necesitaba para poder buscar a Dios. Y dice, hermano, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David empezó a consultarle ¿a quién, hermanos? A Dios. ¿Quién es el mejor consejero que nosotros tenemos? ¿Para qué se llama Dios? Pero podemos nosotros hablar con Dios como lo hizo también David. A David Dios le respondía, Dios le hablaba. Si él le dijo, Señor, yo voy a perseguir a estos hombres, ¿crees que los puedo perseguir? ¿Crees que voy a ganar? ¿Crees que voy a traer a los cautivos? También usted y yo podemos consultar a Dios a través de la oración y la palabra de Dios. Cuando usted no encuentre salida, cuando usted no encuentre solución, de rodillas, búsquelo por la palabra de Dios, que aquí está la respuesta. Amén. ¿Cuántas veces nosotros derramamos lágrimas por el problema, por la dificultad? Hermanos, si a veces nos enfocamos en algo que no nos importa muchas veces a nosotros, hermanos, y dejamos en desacierto las cosas que Dios quiere que le busquemos. Dios nos pide que a Él también lo busquemos. Él está con toda la confianza para que nos acerquemos a Él. Él dice que nos acerquemos a Él confiadamente, como sus hijos que somos. No somos cualquier cosa. Alguien de los hijos, cuando tienen una necesidad, no se acercan a los padres y le dicen qué es lo que quieren. Nosotros también somos sus hijos. Él es nuestro Padre, y nuestro Padre nos ama, y nuestro Padre nos contesta, nuestro Padre nos anima, nuestro Padre nos da fuerza para seguir adelante. Amén. Ese es el Dios que tenemos. Dale una ofrenda de palmas al Señor, con todo, pero con todo el corazón. Y de esta manera encontramos nosotros aquí una gran historia, una gran enseñanza, de que David andaba triste, andaba angustiado, se sentía mal, y aquellos lo querían apedrear. Pero el Señor Jesús, ¿verdad que no es así, hermano? Allá en el capítulo 6 del libro de Gálatas, también el Señor nos da grandes consuelos a nosotros, grandes animaciones que el Señor nos da para que nosotros le buscamos a Él. Hermano, Pablo pide ayudar, hermanos, a levantarlo. Si alguien ha cometido error, ustedes, vosotros que sois espiritual, andar restaurarle, dice, con el espíritu de mansedumbre. No vaya a ser que tú también seas tentado y caigas en el mismo error y necesites que te levanten. Eso dijo Pablo. Capítulo 6 del libro de Gálatas. Entonces necesitamos nosotros ser misericordiosos, ¿verdad, hermano? Amén. Pero en esta hora no quiero alargarme mucho con este tema. Solo les quiero leer unas citas que son de fortaleza. Yo no sé si usted se quiere ir fortalecido ahora. Amén. Que usted sepa en quién ha creído, que sepamos en quién hemos creído. Fíjese de que Pablo, cuando él estaba en debilidad, cuando Pablo se sentía que no podía, dice que él era más fuerte. Cuando Pablo, hermanos, estaba, hermanos, en debilidad, en quebrantamiento, yo soy más fuerte, decía. Lo que le había pasado, hermanos, aquí a David era terrible, era grave, hermanos, era consecuencias que había sucedido. Pero llévese a la mente usted, hermano y hermana, ¿alguien ha sufrido algo similar a David? Que lo quieran apedrear. Sí, a veces lo apedrean a uno en la iglesia, ¿va? A veces la misma iglesia lo agarran a pedrada a uno y a otro, ¿verdad? También en la colonia donde usted vive, cualquier vecino lo quiere agarrar a pedrada, ¿verdad? Pero con la boca, con comentarios, ¿verdad? Entonces el diablo siempre quiere atacar de esa manera, hermano. Pero hay muchos ejemplos en la Biblia de personajes que sufrieron oprobios. Mire, encontramos allí a Job. Job fue un hombre, hermano, perfecto, un hombre temeroso de Dios,
Pero Job, hermanos, ¿acaso, hermanos, usted cree que se rindió? Job no dijo, pues yo ya no sigo, yo voy a maldecir a Dios, pues ya me quitó todo lo que tenía, me quitó mis hijos, me quitó los bienes, me quita todo, me enferma, mi mujer se rebela contra mí. Pero aún con todo, él siguió siempre firme y decía, Jehová Dios quitó, Jehová Dios, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. O sea que nunca se rindió, hermanos, a pesar de las consecuencias y los problemas que tenía. Es que Dios, hermanos, cada uno nos ha capacitado para que podamos soportar. Dice que Dios no le pone cargas quien no la puede llevar. Y muchas veces nosotros creemos, ay, que me fue mal en esto, y que estoy sufriendo. Pero muchas veces Dios quiere, hermano, darnos algo mejor. Hay quienes dicen, ay, que Dios me quitó lo bueno para darme lo mejor. Y eso es una verdad. Y eso es una verdad. Mire usted a Job, si le quitó sus bienes, se lo triplicó, hermanos. Triplicado. Le dio más hijos, hermanos, le dio mejores bienes. Entonces, ¿qué significa? Que lo que Dios hace siempre es perfecto y todas las cosas nos ayudan para bien. Muchas veces Dios nos quiere tratar a nosotros, hermanos, pero no podemos conocer la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros lloramos por el problema, por la dificultad. Pero acuérdese que algo grande Dios quiere darnos a nosotros. Algo más grande Dios quiere darnos y debemos de creerle a Dios. David cometió un error, pero no dejó ningún hombre de cuidado y a su casa, a su familia. Pero David, angustiado, dice que se fortalecía en el Señor. Veamos una cita más. Vemos aquí lo que dice Salmos capítulo 18, verso 6. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová, dijo David, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que cuando estemos en problemado, cuando estemos en angustia, cuando estemos llorando, cuando estemos que no aguantamos la prueba, cuando quisiéramos salir huyendo, cuando no quisiera tener la convivencia con los hermanos, cuando yo quiero, hermano, mejor alejarme de Dios, no quiero oír nada de nada? Busquemos a Jehová. Cuando estemos en angustia, busqué a Jehová y clamé a mi Dios. No vamos a buscar a la persona. Las personas lo desaniman a uno más, hermano. Muy espiritual alguien debe de ser para que le dé un buen consejo. De lo contrario se va a poner a la par de uno, a secundarle. Es que usted tiene razón, es que pobrecito, es que pobrecita, es que el hermano, es que la hermana. Nos acaban de destruir, porque el diablo quiere destruirnos. Pero si buscamos al que todo lo puede, Él sí nos va a ayudar, Él nos va a restaurar, Él nos va a fortalecer, Él nos va a sacar en victoria. A ese tenemos que clamar. Les voy a ir leyendo una por una para que usted vea que estos textos son de fortaleza. Porque David se fortalecía en Dios, en ese Dios en el cual nosotros hemos creído. Salmos capítulo 25, verso 1 y 2 dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que si tenemos un problema, se lo contamos a todo mundo. No sabemos elegir nosotros a quién se lo contamos. Nosotros creemos que tenemos un mejor amigo y mejores amigas y a veces nos traicionan. Y eso debemos de pensarlo muy bien nosotros, para no ser avergonzados. No se alegren de mí, dicen mis enemigos. A Jehová yo voy a levantar mi alma delante de Él. Allá, dice el Señor, entra a tu cuarto, cierra ahí las puertas, clámale a tu Dios en secreto, y el Dios que te ve en secreto te va a responder en público, en grande. Ese Dios que tenemos así lo hace. Por eso, hermano, David decía estas palabras tan maravillosas cuando él decía en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. No solamente cuando estemos bien, ¿verdad? Qué bonito fuera que todo el tiempo viviéramos bien, hombre. Entonces, ¿cuál sería la lucha? Pues no tendría chiste de que no tendríamos pruebas.
No, si es necesario que tengamos pruebas, que pasemos tribulación, para que después podamos gozarnos y decirle gracias, Señor, que tengamos que agradecerle a Dios. Digamos, ayer, como decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza, dijo David, estará en mi boca siempre, de continuo. En Jehová se gloriará mi alma, dice. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos, dijo David, a una su nombre. Le exaltemos a Él en medio de la angustia. Eso es lo que Dios quiere, para que podamos vencer toda tentación. Dice, porque ese texto, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Solamente Dios, ¿verdad? Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre, aquel pobre que casi lo apedreaban, clamó, dice, a Jehová y lo libró de todas sus angustias. Cuando nosotros estamos en problemas y buscamos a Dios, ¿no siente usted una gran liberación, una gran paz en el alma, hermano? Pero cuando está en el mero apogeo del problema, para que no se satisface ni orar, uno se arrodilla y siente que la oración no llega. Uno mejor llora, ni palabras le salen a uno, pues, porque está angustiado. Pero de repente la perseverancia, doblamos nuestra rodilla, no importa si dijimos una palabra o no dijimos nada, si solo lloramos, si solo pensamos y solo nos cruzaron malos pensamientos, pero de repente viene el Señor y extiende su mano. No llores, hijo, aquí estoy contigo, yo te voy a sacar adelante, yo te voy a ayudar, ya va a pasar esta prueba, ya va a pasar esta tribulación, porque hay algo más grande que yo tengo para ti, dice el Señor. Amén. Dice el Señor, gustad y ved. Esto es el Señor, que es bueno Jehová y dichoso el hombre. Esta es una victoria. Bienaventurado el que confía en Dios. Dichoso el que confía en Dios. Dichoso los que creemos en Él. Esta es la confianza que tenemos en Él. Veamos otro salmo que usted se lo puede, se lo estoy leyendo para que usted pueda recobrar ánimo, fuerza, paciencia. En el Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová. Usted, cuando estamos en angustia, esperemos. Dios no tarda. Dios no tarda en su respuesta. Muchas veces nosotros decimos, es que Dios no me escucha. Pero hay una alabanza que dice que cuando sentimos que no nos ha respondido es porque Él está trabajando. Estás diciendo al Señor, pues vamos a ver de qué manera le echamos la manita a esta hermana. Es que esta hermana ha sido una gran guerrera. Es que este hermano es un gran guerrero. Es que este hermano siempre ha sido adelante. Es un gran líder, una gran lideresa. Es que estos hermanos son unos siervos grandes que trabajan en tu obra. Pero dice el Señor, voy a esperar un poquito más, que me busquen un poquito más, que doblen más su rodilla. Y de repente viene el Señor allí y dice, pacientemente, dice usted, esperé a Jehová y Él me oyó. Amén. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y me oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del nodo cenagoso. Puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. Nos puso en la roca que es Cristo y empezamos a caminar firmemente. No nos va a hacer tambalear las pruebas, no nos va a hacer tambalear los problemas. Siempre vamos a seguir adelante. Yo veo muchos hermanos que han pasado procesos difíciles y siempre están firmes aquí. Eso es de admirar, hombre. Han pasado procesos que, digo yo, pues casi se han rendido, pero no, sigan adelante, han tenido paciencia. Eso lo valora Dios, hermano. Eso lo valora Dios, que no vamos a salir parejito a la primera de cambio, ¿eh? No, que lo vamos a buscar a Él con todo el corazón. Salmo 42, versos 5 al 11 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué nos abatimos nosotros tanto si tenemos a un Dios de poder, hombre? ¿Por qué nos angustiamos tanto nosotros por el problema, verdad? Es que cuesta. Sinceramente cuesta decirle al Señor, aquí está este problema. Me desligo, Señor.
Me desligo de este problema. No importa lo que diga la gente, no importa las críticas. Aquí está, yo voy a dormir tranquilo. Yo me voy a acostar en paz. Yo voy a tener un sueño reparador, Señor. Pero este problema te lo dejo y vemos qué haces. ¿Qué cuesta hacer eso? Eso es difícil, porque los problemas le quitan el sueño a uno, ¿o no? Le quitan el sueño. Pero ahí, hermanos, empezamos a decir: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Esperemos en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. En Él tenemos que confiar. Él, nuestra alma muchas veces está abatida, está angustiada, pero ahí está el Dios de poder. Y cuando usted se sienta triste, llore en la presencia de Dios. Y si no es en la presencia de Dios, usted desahóguese siempre llorando. Lloremos, porque es bueno llorar. Eso nos alivia el alma. Pero también confiamos en Dios, hermano. Tengamos la confianza, la seguridad. Salmo 56, hermano, versículo 1 al 4, dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devorará. ¿Por qué me devoraría el hombre? Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean. Qué palabras más duras estas. Porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré tu palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ahí está el detalle. Que nosotros nos enfocamos tanto, y no creo que venga alguien con una ametralladora y nos mate, ¿va? Lo voy a matar, lo voy a dejar inválido. ¿Qué es lo que nos puede hacer el hombre? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Jesús está con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Pues tenemos al Dios poderoso, el cual nunca nos va a dejar. Quiero terminar este mensaje para que no se cansen, y es un texto que me encanta mucho a mí, y usted, yo creo que se lo puede. Es en Habacuc capítulo 3 verso 17 al 19. Mire qué texto más maravilloso. ¿En qué momento tenemos que alabar a Dios nosotros? ¿Solo en el gozo? ¿Solo en la abundancia? Hay que alabar a Dios en la abundancia, en la escasez, aunque sea en secreto, pero alabemos a Dios. En que sea allí llorando, pero digámosle: gracias, Señor, ten misericordia, gracias, Señor. Siempre démosle la honra y la gloria a Dios, que eso trae victoria. Dice aquí Habacuc capítulo 3 verso 17: aunque la higuera no florezca, ni en la vid haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual es en mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Aunque la higuera no florezca, aunque no tenga que comer en la casa, aunque no dé los frutos, los sembrados, aunque se haya perdido los frijolares, los maíz, yo siempre te voy a alabar, dice la palabra de Dios. Yo siempre te voy a honrar, porque el lugar que nosotros tenemos en el cielo no es comparado a nada de esta tierra. Aquí podemos tener lo que tengamos, pero si no tenemos a Jesús en el corazón, no tenemos nada, iglesia. Si no tenemos a Jesús, muchos hombres en la tierra son millonarios, tienen grandes privilegios, pero son los más miserables, son los más pobres. Pero usted y yo tenemos a Jesús. Alabémosle aún en medio de la angustia. Pongamos nuestra confianza en Dios. Miremos a Jesús, hermano, no miremos a los hombres. No se fijen en la hermana, en el hermano, en los problemas, en las imperfecciones, en los errores. Cada uno de nosotros cometemos errores, ¿verdad? Y muchas veces nos arrepentimos de los errores que cometimos. Y muchos errores dejan marcado para siempre a las personas. Pero muchas veces esos errores nos sirven para reconocer la gracia y la bendición de Dios.
Muchas veces nos sirve para poder enmendar muchas cosas que nosotros podíamos cometer en el futuro. Pero tenemos a un Dios de poder. Póngase de pie y démosle gracias al Señor por este culto.